Hola, hola, muy buenas tardes. Se suele decir que los viernes el cuerpo siente que es viernes, ya nos preparamos para el fin de semana. Aquí estamos de regreso nuestro amigo Eduardo. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Acá lo tenemos al amigo Jorge Giacobbe, a mi derecha, mirado desde allá a mi izquierda, pero bueno, y allá en la extrema derecha está el doctor Dragani. Bueno, la guerra de guerrillas mediática, ¿sí? Frase del profesor Eco, continuó a partir de anoche, continuó. Hubo respuesta al tuit del presidente de la Nación, hubo respuesta de Cristina Fernández de Kirchner, fuerte, después la vamos a analizar, y la verdad que continúa la incertidumbre, ¿no? Podríamos decir, sigue el acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma, y bueno, y la sociedad argentina está esperando que lo resuelvan lo antes posible. Pero no sabemos si será hoy, el sábado, el domingo, el lunes, no sé, en diciembre, cuando sea. Va a ser un fin de semana de negociaciones, por lo que tengo entendido yo. La información da cuenta que tras los análisis que se van a hacer, y este es un momento clave, el día viernes, el lunes serían los anuncios. Hacemos un repaso, antes de desarrollar nosotros, hacemos un repaso por los móviles, si te parece. Vamos. A ver qué últimas noticias tienen. Vamos en primer lugar a... Bueno. Vamos despacito. No se preocupe, no se preocupe. Hola, Cristian Balbo, muy buenas tardes. Estás allí en la Casa Rosada y estamos inquietos por saber entradas y salidas, porque declaraciones me parece que es silencio absoluto, ¿no? Exacto, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, colegas. La información que podemos darle de último momento es que hace aproximadamente unos 20 minutos se retiró de aquí el todavía jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Sabemos que en estos momentos el presidente de la Nación se encuentra desde el mediodía aquí en la Casa Rosada y hay un gobernador. Es muy importante porque si en algo se pusieron de acuerdo el presidente de la Nación y Cristina Fernández, colegas, es que quieren al menos un gobernador en la Casa Rosada, por no decir dos, como ministros. ¿Quién se encuentra ahora? El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, está dentro de la Casa de Gobierno. Recordemos que ayer, por ejemplo, se reunió con Sergio Uñac en la residencia de Olivos. También sabemos que hubo comunicación con Juan Mansur, el de la polémica, el que mencionó Cristina Fernández en su carta, que lo quería como jefe de gabinete. Así que expectante para ver si algún gobernador acepta, en el caso de que haya cambios de gabinete, ocupar un cargo en el futuro gabinete. Con respecto a esto que decís, me dicen que Uñac definitivamente abajo de la posibilidad, no la chance de estar en el gabinete, integrando el gabinete de Alberto. Sí, exactamente. La intención que tenía era que Uñac ocupe el Ministerio del Interior en reemplazo de Guado de Pedro, que sabemos que fue el que desembarcó esta catarata de renuncias, ¿no? De poner a disposición renuncias al presidente. Pero claro, el Ministerio del Interior es un puesto clave, considerando que estamos a menos de 2 meses de las elecciones legislativas y sabemos el trabajo que hizo Guado de Pedro con la aplicación, inclusive con el horario para que se dieran a conocer los resultados del escrutinio provisorio el domingo pasado y lo que representa eso para la democracia. Por eso es muy importante ese cargo del ministro del Interior, porque es el que va a supervisar, que va a estar en contacto con el Correo Argentino el próximo 14 de noviembre, y es un puesto clave porque tiene que ganarse también la confianza de toda la ciudadanía para que el resultado electoral sea el que corresponde, tanto el escrutinio provisorio como definitivo, como la confianza que tuvimos el domingo pasado. Por eso nos preguntamos, ¿seguirá Guado de Pedro y se hará un resultado similar el 14 de noviembre con datos certeros? ¿O quién lo va a reemplazar? Pablo, te pido que te quedes allí, Cristian, perdón, y Pablo vamos a ir después de los comentarios que vamos a hacer acá en la mesa. Te pido, por favor, que cualquier cosa tenés prioridad. Sí, dame. Dale. Por ahora no se comunicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la vicepresidenta, quien está en el Congreso de la Nación reunido precisamente con Guado de Pedro, y tengo entendido que también está participando su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Y cierro con esto. Aquí al lado, en el Palacio de Hacienda, ¿quién estuvo? Sergio Massa, otro hombre clave, mediador. Pero tengo entendido que no estuvo con Guzmán, sino que estuvo con Alexis Guerrera,
que es un ministro masista, el ministro de Transporte, mantuvo reuniones ahí en el Palacio de Hacienda. Gracias, estimado Cristian. Cualquier cosa nos llamás. Vamos a comentar esto. Sí. ¿Vos querías comentar ¿Sabés algo? qué me pregunto, Carlos? Sí. Si la gente que está entrando hoy a la Casa Rosada entra con cara de que viene a hacer un negocio político, vos sabés de lo que hablo, es decir, van a buscar, en búsqueda de una negociación para crecer, para tener más caja, para tener más poder, o si entran con esa cara de pánico de que les van a proponer meter los dedos en el enchufe. Sí. Yo te digo, y lo comparto con ustedes, en realidad no circularon muchos nombres. El del gobernador de Tucumán fue uno de los primeros. Sugerido por la vicepresidenta de la Cámara. Sugerido, pero hay una pequeña trampita en esa carta. Porque en realidad cuando asume Alberto Fernández, él quería hacer una suerte de liga de gobernadores y el que se posicionaba como vocero de esa liga era justamente el gobernador de Tucumán, Claro, pero, el doctor Carlos, Mansur. Pero no aceptó. Sí, sí. Apunte, importante, Mansur está viviendo en Tucumán lo mismo que está viviendo Exacto. Cristina en lo nacional. Se acaba de enfrentar en internas con su vicegobernador Jaldo y le ganó por unos puntos, le ganó, está bien, pero digo, tiene que cuidar el rancho. Absolutamente. Es difícil salir de una provincia cuando te están hackeando el rancho. Uñac es el gobernador más joven, te diría, de las nuevas caras. Sí, pero privilegió la provincia y tengo entendido que las palabras fueron concretas. Ahora, No y quiero después descuidar te termino con la provincia. los que están en posibilidades, que son el que mencionó Cristian recién, Ricardo o Quintero. sea, lo que baja de La Rioja, Catamarca, sería otra posibilidad, pero no sé si. Pero después de la pregunta de la carta de Cristina, Sí. de ayer, yo les pregunto a ustedes, ¿Alberto va a entregar sus ministros o no? Por estas horas es la primera incógnita. Y en tal caso, ¿a cuáles va a entregar en la negociación? Porque hoy está negociando. Él mismo lo dijo. Cristina en la carta, que ahora después analizamos, Cristina en la carta pide directamente la cabeza de Biondi. Y sabemos que pide también la cabeza del jefe de gabinete. Entonces me parece que Alberto tiene algunos caminos. Voy a tratar de bosquejarlos. El primero es entregar los ministros que Cristina quiere a cambio de los nombres que a Cristina se le cante. Cancela absolutamente su dignidad y Cristina hace lo que hace con todas las relaciones que tiene, que es sodomizarlas, no negociar. ¿Cristina pidió la cabeza del vocero o de alguna manera deslizó que el presidente es el... Biondi es Alberto. Puro. Entonces, Absolutamente. o deslizó que el presidente es el que realiza esa campaña contra Cristina. Bueno, indirectamente se lo estaba diciendo. Pero como no puede pedir la cabeza del presidente directamente, lo que va a hacer es pedir la cabeza de aquel que lo operó. Sería loquísimo pensar que Biondi hace algo en contra de lo que puede llegar a opinar el presidente. Sí, claro. La segunda opción es que Alberto se plante, que florezca entonces una identidad propia, que le acepte la renuncia a todo el kirchnerismo, que los limpie y que entonces busque refugio en el peronismo no kirchnerista, en ese peronismo que está herido. Algunos están afuera del Frente de Todos, otros están adentro con los dientes apretados, con el puñal abajo del poncho, esperando que el kirchnerismo patine para esos peronistas que creen que el peronismo está en una... Perdóname que te interrumpa, para peronismo no K, ya está sentado con nosotros Miguel Ángel Tomás. Exactamente, que ahora nos dará cátedra de tal cosa. Tu... Entonces, limpiar a todo el kirchnerismo, salir a buscar refugio en algunos de esos gobernadores que están esperando la oportunidad, en muchos de los intendentes, Juan, que son 2.500 en todo el país, que están en la misma circunstancia, están cansados de que el kirchnerismo los sodomice. Podría ir a buscar algo en la oposición, yo no creo que la oposición quiera participar de este quilombo, y algo en la CGT, que es lo que decía Campolongo muy tempranamente, que todavía se está debatiendo. Es el único que se jugó con cuerpo entero, digamos. Ahora, pero hay que ver, hay interna ahí también. Alberto no puede ir al combate si no tiene tropa. Entonces, la opción más genuflexa, la opción más digna, y en el medio tenés un camino donde Alberto entrega los nombres que le pide Cristina, pero no a cambio de los nombres que quiere Cristina para reemplazo, sino a cambio de terceros nombres. Este análisis que vos hacés es el mismo análisis que hacen los mercados. Hoy, hablando con altas esferas del mercado bursátil, me decían, no sabemos quién manda. Y en esa transición, sin saber quién manda, no sabemos de qué lado estar. Por eso los mercados hoy se mantuvieron expectantes, a pesar de que el dólar trepó y llegó el... Sí, había subido ayer a 186, pero no se puede tomar como una disparada. Estamos seguro. Todos expectantes. A ver, como ahora vamos a conectarnos con el amigo Pablo Layuz, nuestro colega, que está en el Congreso, antes me gustaría compartir con la audiencia, algunos lo saben, otros no, que apareció
empapelada la zona del Congreso. Podemos ver las imágenes de lo... Ahí está, ¿ves? Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Y tiene una volanta arriba, déjense de joder, y abajo también, ¿sí? Digamos, esto históricamente responde a un cambio que hace el general Perón cuando vuelve a la Argentina, porque en realidad los apotegmas era primero el movimiento, después los hombres. Cuando viene la nueva, el último regreso del general Perón, el abrazo con Balbín, etcétera, etcétera, pone en primer lugar la patria, después el movimiento y después los hombres. Ahora, disciplinar esto no es fácil. No, Carlito, y también es un poquito un delirio porque la patria es él en ese reemplazo de identidades. No te quiero pelear como peronista, pero un poco te estoy peleando. ¿Perón? Pero claro. No el último Perón. Pero, no. Escúchame, Carlos, ¿no? Primero la patria y después el movimiento. La patria es él y el movimiento. No, eso significa lo mismo. Eso idea... es una chicana, no. Pablo, estás allí, nos escuchás. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos en lo que es la puerta del Senado, la salida también, principalmente, para saber cuáles son los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner, quien, como se dijo, estuvo reunida con Guado de Pedro cerca de las 4 de la tarde. Ella está aquí desde las 11 de la mañana, ¿no? Y está manteniendo, a ver, dicen monitoreando todo de lo que es oficina. Y como no hay sesión y no hay mucho movimiento, ha pedido, digamos, que no esté nadie deambulando sobre lo que es el piso donde se encuentra ella. Principalmente para que nadie esté especulando con quiénes entran o quiénes salen. Pero por eso eso es que hay muy poca información al respecto de sus movimientos y con respecto a ver qué va a hacer, si se va a quedar mucho tiempo aquí o en cualquier momento puede partir de su oficina. Pero esto es en el primer piso, ¿sería la oficina de Cristina, si no me equivoco? Sí, señor, así es, efectivamente. Ahora, y donde, al raíz de que obviamente hay muy poca actividad, no quiere nadie dando vuelta. ¿Y qué estarían resolviendo, Pablo? Juan Manuel Dragani, ¿cómo estás? ¿Qué estarían resolviendo en este momento, en esa reunión? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Entre Guado de Pedro y Cristina. Según lo que cuentan, y esto es toda información de récord porque oficialmente nunca hubo nada, habría sido una reunión que habría durado aproximadamente unos 40 minutos. Guado de Pedro habría llegado después de las 16, ya no estaría aquí en el Senado. Hay que poner todo en potencial porque obviamente en estos últimos días se han utilizado todas aquellas puertas para entrar y salir que no son las habituales. Bueno, se usaron todos. Es más, nosotros estamos aquí en este sector que es el habitual, pero Cristina puede salir por el otro sector, ¿no? Por combate de los pozos, ¿no? Por otro de las calles que tiene, digamos, el Senado, si ella quisiera hacerlo. Y que para colmo lo que dificulta nuestra tarea también es que en este momento, en esta salida, hay una protesta anti-COVID, ¿no? En contra también de Cristina. Así que si algo le faltaba a todo esto, también hay una protesta anti-COVID en estos momentos y eso dificulta también que uno pueda tener un poco más de acceso a los movimientos. ¿Qué bajo nivel, Pablo? ¿Qué bajo nivel me refiero a de participación en este momento que se está viviendo de parte de los legisladores, ¿no? Tanto, digo, callados y con un silencio que llama la atención en un momento en el que por lo menos hay que decir presente para intervenir, para colaborar desde el lugar que sea, ¿no? Claro, su punto de quien vista. tendría que decir presente es el presidente, ¿no? Primero, porque tendría que dar la cara, dar explicaciones, la ciudadanía, los mercados, la gente, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Claro. Esto es interesante porque demuestra que el Frente de Todos, sobre todo el kirchnerismo, no tiene liderazgos más allá de la capacidad de Cristina. Como todo gran líder en la política argentina, no deja sucesores, deja atrás de sí tierra arrasada, ¿no? Hoy la información que tengo es que varios ministros no fueron a sus oficinas a cumplir con sus funciones. Bueno, es que es una Expectantes a ver situación lo que muy va a pasar. nebulosa, porque han dicho, a través de los medios, han presentado las renuncias, ¿sí? Ahora, eso tiene un trámite administrativo y hay que aceptarla, porque si no, Claro. siguen en funciones. Es obligatorio eso, tener responsabilidades legales, si sos un funcionario, hasta el momento en que cesás. Sin Y eso dudas. debe ser por decreto, así Sin que... dudas. Por eso resulta sorprendente la cefalía que hay en algunos ministerios hoy en día, ¿no? Sí. A ver, ¿quiénes hacen ruido? ¿Quiénes son los cuestionados? Bueno, históricamente viene ocurriendo y son nombres que ya se empiezan a manejar desde hace, ¿cuánto? ¿Meses? ¿Un año? El área de producción, desarrollo productivo, Matías Culfas, Sabina Frederick. A mí me dicen que Sabina Frederick está con un pie y medio afuera. Claro.
Y hasta se barajó la posibilidad, o se trascendió el nombre, de Aníbal Fernández, que fue titular de cartera de Seguridad y Justicia. Y apareció el otro día. Aunque lo descartaron algunos, pero yo no lo saco del juego. Vamos ahora, cosa curiosa, ¿no? La diputada Vallejos, que había hecho circular 2 tuits fuertes, yo diría agraviantes con respecto al presidente. Audios. Mequetrefe. Claro. Después apareció también un video. Digo, ese video está grabado, y Eduardo conoce de esto también, eso está grabado en un estudio, eso no es una conversación telefónica que se filtró. Bueno, no fue una conversación, me parece espontáneo, natural. No, además, ¿no? ¿quién habla 11 minutos seguidos? Ahora, lo curioso es que pidió disculpa en otro Twitter después ayer. Bueno, pero es lo que piensa del presidente. Está bien. Es decir, pero vos hoy pedís disculpa y puede decir cómo se meten con un audio interno o privado. Pero es lo que piensa el presidente. Pero perdón, ¿no en tendría línea que dejar, con muchos Eduardo, otros. ¿no tendría que dejar su banca a esta altura? Después de las expresiones agraviantes que tuvo para el presidente de la Nación. ¿Alguien desde adentro del Frente de Todos cuestionó? No, los claro que dichos? no. No, le para nada. pidieron la renuncia. Bueno, vamos al último tuit, al último, y después ya nos encontramos con Miguel Ángel Toma, al que le vamos a hacer muchas preguntas, ¿sí? Veamos entonces el último agregado compilado de todo lo que dijo esta diputada, que obviamente es la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Me preocupa, no por el gobierno, porque por mí se pueden ir todos bien a la su madre, te lo digo así, perdón por la expresión, pero me preocupa porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. A ver, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos todos en pelota frente a la Casa Rosada y le bailamos un malambo a Alberto. A este gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó hasta acá. Esto es textual también en la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabés qué sensación me da, Carlitos? Dale. La de la guerra indirecta. ¿Te acordás La el aproximación indirecta. Claro, ¿te acordás que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia nunca se dio? Ah, bueno, ¿no? claro. Entonces pelearon en Vietnam y un poco en Corea y un poco acá y un poco allá, pero nunca directamente. Hay que entender que la que está hablando por los labios de Fernanda Vallejos es Cristina, y hay que entender que el que operaba en contra de Cristina por vía de Biondi era directamente Alberto. Es decir, ellos se están enfrentando con estas dos piezas como alfil contra alfil, blanco y negro. Vamos a ver el pensamiento de Miguel Ángel Toma, que es un peronista, no sé si... Cano es seguro, ahora... ¿no? Y que tiene experiencia, ha sido diputado, ha estado al frente de lo que se llamaba el Servicio de Informaciones del Estado, la CIDE, antiguamente, atravesó la crisis del 2001. Entonces, Miguel, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te pregunto es, ¿qué interpretación haces de este acertijo, incertidumbre, laberinto que estamos viviendo? En primer lugar, me llama mucho la atención el fuego amigo, por definirlo de alguna manera. Lo que acabamos de escuchar, realmente por ahí en la crítica, es más dura que la crítica de la oposición. Pero además,
además, y por ahí en esa crítica podemos coincidir, lo que no podemos aceptar es el modo en que se afecta la investidura del presidente, más allá de la persona del presidente, ¿no? Y este es el fuego amigo, es decir, es como que la mayor traba y el palo en la rueda para la gestión, desde el principio se venía verificando, viene de las propias filas del presidente de la Nación. Sí, el tema no es si sortea este momento el presidente, Partimos sino cómo queda parado y posicionado como primer magistrado hasta el fin del mandato. Quedan 2 años y medio. Claro, y el deterioro de esa imagen y de la imagen del presidente, de la autoridad presidencial, queda dañada realmente y todavía faltan 2 años más de gestión. De manera que lo que queda claro es que la oposición en este caso ha tenido una conducta muchísimo más prudente y equilibrada y no se ha metido en este conflicto. Y me parece que es correcto eso, porque este conflicto lo tienen que resolver los que lo generaron. La oposición está para preservar la institucionalidad y su ámbito natural es el Congreso. Y mientras no se convierta la crisis política en una crisis institucional, el Congreso no tiene por qué intervenir. Y son los propios protagonistas de este escándalo los que tienen que resolverlo. Y ojalá lo hagan rápido, porque en la medida en que se viene demorando, esto deteriora más institucionalmente la imagen presidencial, pero fundamentalmente afecta al país. Ustedes lo han dicho recién en la introducción. El dólar pegó un salto, está todo parado. A nivel internacional, si ustedes han leído las crónicas del New York Times, del Wall Street Journal y de diarios europeos, realmente están generando una imagen espantosa de la Argentina. El otro día decía Carlos Campolongo, analizando este tema, decía que no hay escenarios iguales, ¿no? Pero la rima es parecida, sí, ¿no? claro. ¿Se parece a qué momento de la Argentina? No sabría yo identificarlo, porque si lo queremos comparar con la crisis del 2002, es muy, de 2001, 2002, es muy distinta, ¿no? Porque además yo siempre he sostenido que la realidad política hoy es absolutamente distinta de la aquella época. Y la social también, y la ¿no? social y la económica. Claro. Pero básicamente esta es una crisis política. Y en aquel momento, a diferencia de hoy, existían liderazgos claros y estructuras políticas consolidadas. Existía un peronismo que tenía una jefatura, que era Eduardo Duhalde, y existía un radicalismo que, más allá del deterioro de la Rúa, tenía en Raúl Alfonsín también una clara conducción. Ahí, Entonces, Miguel Ángel, déjame detenerme ahí, a ver si esta referencia histórica te parece acertada o no. Ayer a mí me daba la sensación de que Cristina no quiere ser Duhalde. Ella, que es beneficiaria o que es heredera de los beneficios de la traición de su marido para con Duhalde, ahora no quiere ser traicionada. Puso un ñato en la presidencia, lo quiere manejar y cuando se le puede llegar a descolgar, entonces se vuelve loca. sí, lo que queda claro acá es que lo que sirve, la alquimia que sirve para ganar una elección, no sirve para gobernar. Esto es clarísimo. Bien. Es decir, el talento político, talento entre comillas, de la vicepresidente, hizo que generara una propuesta a la sociedad en su momento, incorporándolo o eligiéndolo, ungiéndolo a Alberto Fernández como presidente, que le sirvió electoralmente. Realmente fue un acierto desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de lo que es gobernar, esto iba a terminar necesariamente en una crisis de esta naturaleza. Totalmente. A mí no me sorprende que haya ocurrido esto. A mí tampoco. Es más, diría, me sorprende que haya tardado tanto y que haya tenido que ser la sociedad la que al manifestarse en las PASO acelera y provoca el estallido que estamos viviendo. Se Queda claro derriba, que Miguel. nadie inventaba nada, ¿no? Queda claro que nadie inventaba nada. Se derriban 2 mitos, a mi criterio por lo menos. Se derriba el mito de que el peronismo unido fue el que ganó las elecciones del 19. El peronismo hasta el domingo siguió unido y los votos ya no estaban. Ahora se están matando, pero hasta el domingo estuvieron unidos. Los votos no están. Y se derriba esta idea de que el peronismo unido maneja este país y lo gobierna con una facilidad enorme. Pero ¿sabés qué pasa? El Frente de Todos no es el peronismo. Ok, ahí va. Es por eso. una mezcla exótica con una alquimia extraña, difícil de manejar, y lo estamos viendo, que va desde el peronismo más convencional de los gobernadores, por ejemplo, o de muchos intendentes,
a la ultraizquierda que proviene del Partido Comunista, caso de Carlos Heller. ¿Cómo mezclas todo eso y cómo lo llevas junto con la Cámpora, que es una burocracia hoy, que perdió la épica y que es dueña de las cajas, o con las organizaciones sociales, que también son parte de este gobierno? Entonces, esa multiplicidad es de muy difícil manejo. Estás hablando de un Frankenstein político y yo veo una y otra vez la película y finalmente Frankenstein se come a su creador. Y donde el peronismo ahí adentro está de alguna manera colonizado por las necesidades de los gobernadores, de la administración y de la gestión de su provincia, que tienen que estar vinculados a la coparticipación y a lo que desde el Estado Nacional reciben para poder Entonces, gobernar. Miguel Ángel, hay un peronismo, perdón, uno más. Entonces, es cierto que hay un peronismo latente que está con el cuchillo abajo del poncho esperando que el kirchnerismo la patine para salirse, ¿no? Yo no sé si ¿Vos crees que esta es la ventana de oportunidad para que ellos, de alguna manera, Yo no sé si pasen está de con el huello? cuchillo debajo del poncho. Lo estamos viendo. Ha habido ofrecimientos a gobernadores y parece ser que hasta ahora no hay ninguna aceptación. Además, fíjense un dato. El ofrecimiento es a gobernadores que han triunfado en las PASO, porque tampoco serviría a aquellos que han perdido tener un cargo en el gabinete. Es decir, no le daría la solidez que se supone se requiere después de una crisis de esta naturaleza. Claro. Perdón, Sí, pero adelante. con esto. Más que cuchillo debajo del poncho, yo creo que hay una enorme preocupación de los gobernadores para que la crisis generada en el frente de todos no los termine afectando en sus provincias. Me parece que esta es la clave por la cual hay una suerte de retracción en la participación eventualmente de un nuevo gabinete, ¿no? Miguel, hace un tiempo, 31 de agosto pasado, apareció la palabra traición. Vos sabés que la palabra traición en el movimiento peronista, sí, bueno, es común. Es circulante. Bien, veamos qué decía el presidente de la Nación y comparémoslo con lo que vos estabas reseñando recién y te agrego un elemento más a eso. Sí, parangonable al 2001, que es la Iglesia, el documento que sacó ayer el arzobispo, el ex rector de la Universidad Católica Argentina. Veamos el tema de la traición, cómo aparece, cómo lo expresa el presidente. Hoy leía un tuit del Cuervo que decía: Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y estoy seguro que todos los que nombré y todos ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros. Te escucho. Sí, la palabra traición en el peronismo se contrapone con algo mucho más distintivo, icónico, que es la lealtad, ¿no? El Día de la Lealtad es parte de toda la liturgia del peronismo. Ahora, vos dijiste una cosa interesante, Carlos, que es la participación de la Iglesia. Yo creo que estamos en circunstancias muy distintas a las del 2002. En el 2002, y vuelvo al concepto anterior, la existencia de dos liderazgos claros y dos estructuras políticas consolidadas que nos permitieron salir de la crisis del 2002 porque logramos en ese gobierno de coalición, no te olvides que de los 7 ministerios, 3 eran radicales. 3, claro. Banossi, no me acuerdo. Banossi, Jaunarena, más una serie de secretarios de Estado. Entonces había una suerte de coalición. A eso se le sumaba un Duhalde que tenía una visión de diálogo muy acendrada, que lamentablemente no se lo ha reconocido. En algún momento se le va a reconocer a Duhalde el valor histórico que tuvo y lo que aportó a esa solución. Pero fíjate que además existía el diálogo argentino centrado en una iglesia que convocaba, que no era parte, sino que convocaba a trabajadores, a empresarios, a organizaciones no gubernamentales, es decir, un amplio espacio que, sumado a la consolidación de esta estructuración política con mayorías parlamentarias, generó una potencialidad muy grande para poder superar la crisis. Además, entre otras cosas, no nos olvidemos
que veníamos en el 99 de haber perdido los peronistas la elección. Pero fíjense que Duhalde la pierde, y esto es muy interesante, porque plantea la salida de la convertibilidad. Claro, claro. Y gana de la ¿Podés Rúa. hacer un punto ahí? Sí, ¿cómo Haces no? un punto porque hay una información urgente. Hay Ya información urgente, atención. Y tiene que ver con el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Acaba de presentar la renuncia. Es decir, con este texto se confirma lo que nos venían informando en las últimas horas, siempre junto a Alberto Fernández, rumbo a la vida que queremos. Desde su propia cuenta de Twitter, Juan Pablo Biondi, un hombre de confianza extrema del presidente de la Nación, hace más de 30 años, una relación generada hace mucho tiempo atrás, le presenta la renuncia al presidente de la Nación. ¿Sabemos si se la acepta o no? Bueno, ese ¿O el es punto. indeclinable? Bueno, No hay Yo ningún calculo- texto que diga que es indeclinable hasta ahora. no, está bien, pero sí puede ser indeclinable la forma en la que, que lo presenta que la la hace renuncia. pública. Sí, La hace pública. Empieza a destrabarse la negociación entre Alberto y Cristina. Empieza a agacharse Alberto, Juan. Bueno, el primer pedido en la carta de Cristina. La pregunta era si, después de esta negociación indirecta, porque entre ellos no se comunican, si Alberto Fernández iba a salir consolidado o no. Creo que empezamos a develar el misterio, ¿no? En el nombre del reemplazo está la información que necesitamos para saber si se entregó Para o completar si el lo cambió cuadro. por otra Sin persona. dudas. Claro, exactamente. Sin Por dudas. otra persona de él, me refiero. Bien. Bueno, en ahí, este... ahí está en pantalla Sí. la renuncia, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la renuncia, dice doctor Alberto Fernández, tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable como secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, con el que me honrara el 10 de diciembre de 2019. El segundo párrafo habla de que motiva esta decisión la crisis desatada en las últimas horas y espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar en parte estos momentos difíciles que nos toca vivir. Solo usted sabe, dice en el párrafo siguiente, de mi compromiso, entrega y fidelidad a su investidura y a su persona en este largo camino en que lo acompañé. Le agradezco la confianza que me brindara al asignarme funciones tan distinguidas. Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora vicepresidenta de la Nación. Atención con esto. Menciona a Cristina Fernández de Kirchner al considerarla una líder indiscutible del espacio político que representa a ella junto con usted. Siempre he sido una pieza de armonía, concordia y tolerancia en mis funciones y profesional en mi relación con los medios de comunicación. Párrafo siguiente. Señor presidente, deseo que esta nueva etapa que comienza sea superadora de la precedente. Tengo la certeza que así será y que en esta nueva instancia de su gobierno no cuente con un nuevo elenco de colaboradores para enfrentar los desafíos venideros. Bueno, y habla del intenso honor al estar colaborando con el presidente en todo este tiempo. Justo Liliana Franco está en Casa Rosada. Perdón, Cristian Balbo, me dicen. Liliana también está acreditada allí, normalmente. Vamos a Cristian a ver qué tiene. Sí, está Liliana dentro, también estamos comunicados con ella, Liliana Franco, la colega en la sala de periodistas. Estamos recibiendo información de lo que está pasando dentro de la Casa de Gobierno, la información que presumíamos que podía llegar a darse, Carlos, colegas, la renuncia entonces indeclinable de Juan Pablo Biondi, el responsable de comunicación y que fue mencionado ayer por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como el responsable o uno de los responsables de las operaciones que se vienen dando en el seno del gobierno. Repetimos, es la primera renuncia indeclinable, un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández, que a lo largo de estos 2 años cumplió un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la comunicación de este gobierno. Por eso, de alguna manera, también deja en evidencia cierta cuota de debilidad por parte del jefe de Estado, considerando que hizo lugar, de alguna manera, al pedido de la vicepresidenta, quien ayer en la carta manifestó que existían operaciones por parte del gobierno. La expectativa, hace media hora atrás, por ejemplo, también vimos una imagen que nos llamó mucho la atención, colegas. Lo vimos al jefe de gabinete, Carlos, lo vimos salir de aquí de la Casa Rosada, Santiago Cafiero, pero no lo hizo como
lo veíamos habitualmente por la escalinata de acceso al Salón de los Bustos, sino que lo hizo por una puerta lateral, en una puerta que suelen utilizar los empleados de la Casa Rosada. Se lo vio distante, levantó su brazo, como despidiéndose, como yéndose para no regresar. Una imagen que nos llamó mucho la atención, muy distinta a la que vimos a lo largo de estos 2 años, donde él solía ingresar y salir de la Casa de Gobierno por la escalinata y el acceso principal. Estas son las 2 situaciones que vimos a lo largo de esta última media hora. El presidente de la Nación permanece en la Casa de Gobierno. Aquí está el helicóptero de la Policía Federal, que Cristian, es el que se traslada habitualmente a la residencia de Olivos. Sí, acabas de mencionar a otro integrante del gabinete, el más estrecho colaborador que tiene hoy por hoy el presidente. ¿Sería la segunda persona en alejarse del gobierno? ¿Qué información tenés desde allí? Sí. Me refiero a Cafiero. A ver, sabemos que es uno de los ministros cuestionados también por el kirchnerismo, y a partir de ahí todo indicaría que podría ser uno de los que también abandonaría el gobierno. Por el momento no está confirmado. Básicamente lo confirmado es lo de recién vía redes sociales, Juan Pablo Biondi anunciando en esta oportunidad sí una renuncia indeclinable. Pero repetimos, la imagen que vimos de Cafiero nos llamó mucho la atención. Era la de una persona distante, alejado de las cámaras. Bueno, me dicen que en estas muy últimas serio, horas hubo funcionarios, levantó- Cristian, que juntaron sus cositas Ya hicieron las cajas. No. y que la volvieron a la Da la impresión oficina de que momentáneamente. Sí. Inclusive hay una fotografía que está dando vuelta donde se lo ve levantando el brazo. Solo un fotógrafo logró tomar esa imagen con un zoom donde se lo ve porque, a ver, salió por una puerta que no utilizan los funcionarios. Es una puerta... ¿Cuál es, la de Balcarce? Que da... No. La derivó. no. Es la puerta que da hacia donde supo estar el monumento a Colón. Es decir, que mira hacia Puerto Madero. Ah, correcto. Son puertas Sí, laterales, laterales. que utiliza el personal de la casa, Sí, que no utilizan los funcionarios. Y nos llamó la atención que le colocaron un auto ahí. Lo vimos salir. La escena duró, no les miento, 10 segundos. Hacia la Rábida. Aproximadamente. Y la verdad que nos llamó la atención el rostro del... Exactamente, por la Rábida. Y nos llamó la atención el rostro, levantó el brazo, lo llamamos a la distancia, nos observó, levantó el brazo, un gesto muy adusto, y se subió al vehículo y se retiró. Pero siendo el jefe de gabinete, que habitualmente ingresa con el vehículo hasta el sector de la Esplanada, baja, siempre con una sonrisa, ingresa por la alfombra roja, por el Salón de los Bustos, esta vez lo hizo por la puerta del personal. Es decir, se retiró de la Casa de Gobierno por la puerta que utiliza la gente que trabaja habitualmente aquí de planta permanente en la Casa de Gobierno. Pero bueno, la noticia que impacta ahora Sí, es la renuncia. renuncia indeclinable Cristian. de Juan Pablo Biondi, que repetimos, sí. No, te iba a agradecer y por supuesto seguimos en el mismo tono de que si hay algo urgente nos llamás por favor y estamos contigo, ¿sí? Gracias. Perfecto. Hasta luego. Bueno, vamos a saludar primero a Claudia Rucci. Hola, ¿cómo están? Obviamente dicen los locutores normalmente que no hace falta demasiada presentación. Ha sido diputada nacional, es militante que en este momento está encuadrado dentro del peronismo federal, si no es que cambiaron de nombre, sigue siendo peronismo federal. Y bueno, y Miguel también, obviamente que se conocen desde hace muchos años. Empezamos por la dama a preguntarle, bueno, ¿qué estás viendo con todo esto? Y este último episodio de la renuncia, ¿quién gana? ¿Gana Cristina ya 1-0, no? ¿Cómo es? O 2-0, porque Juan... Aparentemente, por esta renuncia, creo que tristemente está ganando Cristina. Pero yo creo que lo más triste, patético, es que estemos en este partido contando quién mete más goles. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Me quería corregir yo mismo, Sí. pero cuando se te acaban las palabras de alguna manera vas a esa metáfora deportiva y futbolística. Sí. Es un desastre. Coincido contigo, ¿no? Creo que es un desastre, que es un papelón, pero también creo que es terminar de reafirmar lo poco que les importa a la gente. Porque me parece que lo que pasó el domingo fue contundente en cuanto al mensaje de la gente. E increíblemente hace 5 días que estamos desgobernados, que no tenemos ministros, que deberían estar trabajando para solucionar los problemas que precisamente la gente dijo con su voto que tienen y que les preocupa.
ocupándose de eso. Claudia, Sí. y agrego, perdón, y que prometieron que iban a solucionar, porque Cristina, desde un video del Calafate, el día de las PASO, le dijo a los argentinos textualmente: ustedes con Macri fueron infelices y con nosotros van a ser felices. Sí. Sí, hay una promesa, un incumplimiento, una rabia y ahora más incumplimiento y más quilombo. Te complemento algo, pero justamente Alberto está cumpliendo con lo que él mismo dijo en un discurso, que no iba a traicionar ni a Cristina, no iba a traicionar ni a Máximo, Y en ni a último Massa. lugar al pueblo. Exacto, traicionó el voto de la gente, traicionó a la gente que lo votó. Entonces está cumpliendo con lo que dijo en su momento. Igual yo creo que esto también sirve como que los melones se van acomodando, ¿no? Porque también el presidente, después de haber perdido las elecciones el domingo, que además fueron unas PASO, ni siquiera fueron unas elecciones donde asume quién gana, ¿no? Fueron ordenatorias nada más. También dijo en su discurso que él entendía el voto de la gente, que él se hacía cargo y que iba a cambiar lo que había que cambiar. Y ayer nos enteramos por una diputada, la diputada Vallejos, que todo lo que había dicho el presidente era mentira. Ella lo dijo, no lo dijimos nosotros. Acabamos de pasarlo hace unos minutos. Entonces, la verdad que la Argentina duele. Esa sensación tengo. Si me permitís, Miguel, un cierre. Tuviste el hecho nuevo ya de una renuncia, más la que se está especulando del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero. No quiero llevarlo, como bien señalaba Claudia, no quiero llevarlo a un argot futbolístico, pero digo, ¿cómo lo interpretás esto? Y es una clara concesión, ¿no? A quien nombra expresamente la vicepresidente en su carta es al vocero presidencial. Y él mismo en la renuncia contesta, ¿no? De alguna manera, y trata de exculparse del agravio, digamos, que le había generado. De manera que, a ver, comparto contigo que utilizar una metáfora deportiva, bueno, pero lo cierto es que si esto destraba el ordenamiento de una nueva jefatura, de una nueva constitución de un gabinete, bienvenido sea, porque yo lo dije anteriormente, la continuidad de esta crisis afectaba al país, afecta a los argentinos, afecta a los ciudadanos, independientemente de la pelea de poder que se está dando dentro del gobierno. ¿Admite el presidente que Biondi no funcionaba en su cargo o lo hace para descomprimir? No, porque yo creo que es esto suena que fue algo de común acuerdo, ¿no? Es una clara concesión. La primera pieza que se entrega en este ajedrez es aquella persona que fue nombrada en la carta por la vicepresidenta. De todos modos, sí. Permítame 2 comentarios y le quiero cruzar una pregunta a los dos. Primero, Biondi reconoce en el anteúltimo párrafo de la carta el indiscutible liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y también el de Alberto. Esto es llamativo, digamos, yo lo voy a tener que pensar un rato. Pero en la carta a la que Miguel Ángel está refiriendo, hay 20 párrafos. La carta de Cristina tiene 20 párrafos. Por ahí podemos poner la imagen en pantalla. De los 20 párrafos, el primero parte del yo. Cristina habla de sí misma. En el segundo, yo. En el tercero, yo. El cuarto y así hasta el número 11 es todo yo. En el 11 habla de uno, pero habla de uno también para referirse a yo, a sí misma. El 12, el 13 y el 14, Carlos, yo. El 15 recién refiere a Biondi. Y el 16, el 17, 18, 19 y 20, yo. Bueno, hay un poco de egocentrismo. Entonces la pregunta es esta, para los dos que tienen mucha cancha en la política. ¿Los problemas que estamos viendo dentro de esta alianza responden a lo ideológico, a lo político, a lo partidario, o responden a cuestiones de índole psicológicas de los actores que habitan la política? No me contesten todavía, piénsenlo además. Y yo voy un segundo a comunicarme ya con nuestra colega, la querida Mariana Contartesi, porque está allí en las cercanías de Casa de Gobierno, si no me equivoco, y puede tener una novedad. Mariana, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. No, te quería preguntar, ¿tenés alguna novedad, algún movimiento, algo para reseñarnos? Bueno, el dato de la renuncia de Juan Pablo Biondi primero se la comunicó a sus colaboradores
después subió al despacho del presidente Alberto Fernández y allí hizo la formalidad de entregar la carta de renuncia indeclinable. Ellos ya habían hablado en la mañana de hoy, Biondi estuvo en la Quinta de Olivos y la primera señal política de que su salida era un hecho fue cerca de las 12:30 del mediodía, cuando Alberto Fernández llega en helicóptero y no baja Juan Pablo Biondi del helicóptero, sino que él llega por su cuenta a la Casa de Gobierno. Así que ese fue el derrotero de lo que dejó obviamente la parte... Esto es la primera esquirla de la carta de Cristina Kirchner, porque después faltan otras movidas que Alberto Fernández tendrá que hacer, pero este es el primer cimbronazo que se recibe después de la carta de Cristina Kirchner, donde acusaba al ahora ex vocero de Alberto Fernández de ser una especie de operador en contra de ella en los últimos tiempos. Decisión la de Biondi, Mariana, que no fue tomada en soledad, como bien decías, digo, de común acuerdo con el presidente, como para dar una muestra de colaboración, si se quiere. Sobre todo para descomprimir, que en la carta está claro. Y en la carta hay una frase que no hay que dejar pasar, donde Biondi plantea que está ofendido con lo que recibió de agravios por parte de la vicepresidenta de la Nación. Sí, pero después le reconoce la estatura política, ¿no? Sí, a ver, es que nunca estuvo en tela de juicio eso. Pero lo que dice es: me ofende y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora vicepresidenta de la Nación. Dijo, al considerarla una líder indiscutible del espacio político que representa a ella junto a Alberto Fernández. Pero se va, en la carta lo pone: me ofende y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí. O sea, la carta es el detonante de la salida de Juan Pablo Biondi. Esto es, yo insisto, es la primera consecuencia que estamos viendo formal de toda una serie de medidas que Alberto Fernández tiene que tomar y que sigue tomando en estos momentos después de la carta de Cristina Kirchner. Mariana, tengo una pregunta. ¿Quién estaría reemplazando por estas horas a Juan Pablo Biondi? Nosotros tenemos algunos nombres, pero no lo podemos revelar hasta que no estén confirmados. ¿Vos tenés alguna información? No, lo que pasa es que los nombres que están dando vueltas son nombres sobre todo de un ex vocero que tuvo Alberto Fernández cuando fue jefe de gabinete. Y después, obviamente que hay otros nombres en danza, pero por ahora lo único que se está planteando ahora Alberto Fernández es resolver un tema que no es menor, que es la conducción política del gabinete. Claro, bueno. Y después el rearmado, obviamente, de todo lo que es el ala de la vocería y fundamentalmente de lo que es la Secretaría de Comunicación, porque Juan Pablo Biondi no es solo un vocero, es un secretario de Estado. Mariana, perdóname, ¿vos considerás que esto es un gesto de debilidad y carencia de autoridad del presidente? ¿Sacó bandera blanca? O de triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. O de ambas cosas. Yo no lo tomo en términos de victoria o derrota de uno u otro. Está claro que Alberto Fernández entrega uno de los hombres de su círculo más íntimo. O sea, es el hombre que estaba todo el tiempo con él, además de la amistad que tienen hace años y demás, es el hombre que estaba todo el tiempo codo a codo con Alberto Fernández en los viajes presidenciales, durante la pandemia, aislados en la Quinta de Olivos, cuando hubo un caso sospechoso por COVID. Junto con Vito Velo era el trío que estaban por todos lados, yendo y viniendo en el helicóptero presidencial. Entonces, por eso les digo que esta es la primera muestra latente de que la carta de Cristina Kirchner caló hondo y que cuando Alberto Fernández esta mañana dijo voy a ordenar el gabinete, así empieza esta historia. Mariana, perdón, Jorge te habla, pero es difícil no verlo como una derrota porque es entendible, y Cristina hace este señalamiento, es entendible que un líder, una persona que ejerce liderazgo, puede entregar a uno de los suyos tras una derrota como un gesto hacia el clima de la opinión pública. Ahora, un líder no entrega a uno de los suyos por pedido de un tercero. Cristina le pidió la renuncia a algunos de sus ministros después de las derrotas, pero porque ella lo decidía, no porque lo decidió un otro, a eso voy. Esto es una rachada.
lisa y llana. Yo te digo, todo lo que respecta a las decisiones que tome Alberto Fernández van a ser tomadas como una derrota, porque Alberto Fernández quería más tiempo para tomar decisiones sobre cómo cambiar su gabinete. Y el cambio de gabinete no estaba pensado originalmente que incluyera al vocero. El vocero se incluye después de que se conociese la carta de Cristina Kirchner. Juan, ¿me permitís para ir la dinámica enseguida? Sí, claro. Te doy la palabra. Miguel, te queremos despedir, pero antes danos la respuesta a la pregunta que te hizo Jorge. Sí, por favor. yo no soy psicoanalista, de manera que me eximo de opinar respecto de la catadura intelectual o moral o psicológica. Sí. Vos sos psicólogo, Carlitos, así que pero no ejerzo, podrías, en directo no opinar. Sí puedo opinar desde el punto de vista político. Evidentemente, desde la política queda claro que aquí existe una puja de poder, como la hemos definido, que en definitiva lo que viene de la mano es de la ausencia de coherencia y de hegemonía, de una cuestión de homogeneidad en la constitución de este frente. Entonces, la pelea interna, más allá de las características psicológicas que perfectamente le conocemos a la expresidente, independientemente de eso, lo que queda claro es que hay una brutal confrontación y una búsqueda del poder, y esta es mi sensación, por el poder mismo, claro, y con ausencia de objetivos, con ausencia de plan, con ausencia de, diría, valores que lo determinen. Yo estoy absolutamente convencido que la única salida de la Argentina es terminar con esta idea del pobrismo, de la ausencia de movilidad social ascendente, de esta idea de que si somos todos más igualitarios porque somos más pobres, mejor, la ausencia de un verdadero compromiso con la cultura del trabajo, con la generación de empleo, con la inserción de la Argentina en el mundo para poder aprovechar nuestras ventajas comparativas. Esto es lo que está ausente. Más allá de la psicología, lo que falta es un plan, una coherencia que realmente rescate los intereses estratégicos del pueblo argentino. Quiero explicarle, gracias Miguel, quiero explicarle un poco a la audiencia de que estamos online absoluto y total. Así que, Mariana, vos, por favor... Carlos, mientras esta gente juega a quién es el macho alfa de la manada o la hembra alfa de la manada, nosotros estamos online. Sí, te agradezco, Miguel, tu presencia, quedas liberado. Muchas gracias por participar con nosotros. Está Claudia Rucci, que vamos a seguir conversando, y se va a sumar el colega, el querido Seferino Reato. Y Mariana Contaltesi, que está allí en Mariana, la casa de quiero preguntarte, digo, si hay un debilitamiento de la imagen del presidente de cara a estos 2 años de gestión. Digo, se va de su gabinete una persona de extremísima confianza, en lo personal, como bien lo marcabas, y en la función. Digo, el presidente adhería y avalaba cada cosa que hacía Juan Pablo Biondi, si no, no lo hubiera tenido más a su lado. ¿Quién sigue en la lista? Digo, hay otra persona, digo, porque ahí empezamos a debilitar más a la imagen del presidente si se van personas de su confianza. Digo, ¿cómo puede ser? Todo lo que se está planteando, Eduardo, hasta ahora es buscar un reemplazo para el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que es la otra persona de confianza de Alberto Fernández, que comenzaron juntos en lo que fue el Grupo Callao, que cuando Cristina Kirchner lo convoca a Alberto Fernández para ser candidato a presidente, empiezan toda la campaña política codo a codo, que estuvieron juntos en los últimos 4 años de manera ininterrumpida, desde que estaba Alberto Fernández en el llano, después como candidato y como presidente, y obviamente que la prenda de cambio ahora es si sale Santiago Cafiero, que otra figura del gabinete, sobre todo del lado de Cristina Kirchner, sea también la salida junto a la de Cafiero. Por eso la ausencia de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior estos 2 últimos días en su despacho también fue notorio en este contexto, donde fue el primero en presentar la renuncia ante Alberto Fernández el miércoles pasado. Mariana, además, ya que se produjo algún movimiento en el espacio comunicacional del gobierno, se mencionaban los nombres de Meritelo y algunos otros que integran allí ese espacio.
¿Tenés alguna información al respecto? Con lo de Biondi se acaba la reforma en el aspecto comunicativo, siguen otras cosas, porque bueno, todos los gobiernos le dan importancia al tema comunicacional. No supimos comunicar muy bien, se señala. Yo creo que es una exageración eso. Pero decime a ver qué otro... digamos, ¿qué otra posibilidad se está circulando allí en carácter, por supuesto, hipotético? No estamos haciendo afirmaciones. Es que, Carlos, yo te insisto con esto y respondo a tu pregunta. Es probable que pueda haber algún tipo de reestructuración del gabinete, porque este gabinete son 21 ministros. Claro. Y el rol de Juan Pablo Biondi era de secretario de Estado, no estamos hablando de una figura de vocero presidencial, el rol de secretario de Estado y de todo lo que es el manejo de la comunicación, donde dentro de ese organigrama está Francisco Meritelo, que me mencionabas. El tema de la salida, yo lo que me parece que la lectura primaria que hay que hacer de la salida de Juan Pablo Biondi es que originalmente, cuando se habló de una renovación del gabinete y empezaron las presiones el domingo a las 9:30 de la noche, cuando el Frente de Todos sabía que perdía Provincia de Buenos Aires y perdía otros distritos en la Argentina, en las elecciones primarias, no estaba la figura de Biondi en la salida de esa reestructuración. Esto me parece que tiene que quedar. Todo se precipita con la carta de Cristina Kirchner, que cambia también parte del curso de los acontecimientos, a tal punto que la salida de Guzmán era otro fusible que se hablaba desde el lunes, y cuando el miércoles se desmintió en una charla de las que mantuvo Cristina Kirchner con Guzmán, donde le dijo que de ninguna manera había pedido la cabeza de él, también cambió el curso y hoy Guzmán está dentro del gabinete. Entonces, me parece que esto es lo que tendremos que entender o por lo menos yo hago esa primera lectura de la salida de Juan Pablo Biondi. Pero el miércoles presentan las renuncias funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y no se la acepta ninguna, pero la primera que acepta, que además es indeclinable, es la de su vocero, su mano derecha y su amigo personal, Juan Pablo Biondi. A esto hemos llegado de cómo han cambiado las circunstancias desde el domingo a la noche hasta este viernes por la tarde. Justamente, Mariana, la carta de Cristina Fernández de Kirchner en menos de 24 horas causó el efecto que quería causar justamente. Tuvo una gran incidencia en la resolución de la renuncia de Juan Pablo Biondi y más aún de la aceptación del presidente de esa renuncia, ¿no? Sí, eso fue acordado esto. Está claro que además él en la carta lo plantea, habla de que él espera que con su renuncia ayude a descomprimir esta crisis que se desató en las últimas horas. Cuando dice espera que su renuncia ayude a descomprimir, insisto, no era una renuncia, o por lo menos no era lo que Alberto Fernández tenía planteado hacer como cambio en esta renovación del gabinete, que la iba a hacer más tarde que temprano, y que producto de la carta de Cristina Kirchner se adelantan acontecimientos. Cuando, Carlos, vos preguntabas si puede haber una reorganización del gobierno, yo miraría con atención toda la parte económica para ver si puede haber o no algún tipo de fusión. Por el momento la habían rechazado, pero porque Alberto Fernández está en prioridad del rearmado, sobre todo el gabinete, en la figura del jefe de gabinete, que es lo que está resolviendo por estas horas. Muchas gracias. Esperen un segundito. No te vayas, Mariana, por favor, porque ahora, cuando quieras participar, no te vayas de ahí, por favor, porque vamos a tener varias voces. Ya está ubicado el colega y amigo Seferino Reato, está Claudia Rucci, pero además está Claudio Saboya, que me interesaría preguntarle. Hola, Claudio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, a vos y a los compañeros ahí. Bueno, a ver, quiero empezar por el final. ¿Qué vas a titular mañana? Bueno, nada menos. Continúa la tensión en la cima del poder. Todavía no está resuelto el diseño final del gabinete. Ahora, ¿dónde queda, Claudio, los dichos del presidente cuando
entre otras cosas, respondiéndole a la carta de Cristina, dice, con presiones a mí no me van a obligar. Si la primera respuesta es la renuncia de Juan Pablo Biondi, digo, en pocas horas. Claro, Claudio, escúchame, si yo titulo mi diario Alberto se baja los lompas, ¿vos decís que es un título incorrecto? El mío, no el tuyo, ¿eh? Vos tenés la suerte que no trabajás en Clarín. Claro, por eso. En mi diario hay otras Por eso lo licencias podés poéticas. hacer. Claro. También dijo que íbamos a estar todos vacunados, también dijo un montón de cosas. Está bien, no, pero digo, concentrándonos en esto, digo, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido. Da la sensación que el presidente trata de sentirse fuerte, pero lo que sale a la luz es otra cosa, Claudio. Mirá, cada sobreactuación, Carlos, vos sabés que termina siendo una página menos en tu libro. Porque justamente las palabras terminan contradichas por tus propios actos horas después. Entonces, eso te desgasta y te desgasta. Si todos pensamos que el diseño del corazón del poder, de lo que va a ocurrir con el contenido político del gobierno del Frente de Todos, se modifica por la partida de Juan Pablo Biondi, me parece que estamos equivocados. Claro, sí. Lo único que perdemos o que pierde el gobierno con Biondi es una persona de las muy pocas del riñón con máxima confianza que tenía, exacto, del presidente, nada más. Claudio, no te es me el vayas, por favor. del Interior, el jefe de gabinete. A todos los amigos y colegas que están, les pido un poquito de paciencia porque estamos construyendo esto que es la información de lo que está ocurriendo y de lo que todavía no está ocurriendo y queremos de alguna manera trabajar. Vamos entonces a incorporar también a otra persona de nuestro equipo, que es Liliana Franco, acreditada en Casa de Gobierno y siempre con buena información también. Así que, Liliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, le conocimos la renuncia de Juan Pablo Biondi de una manera por Twitter. Estábamos en la sala de prensa y en el patio de las Palmeras y nos enteramos por Twitter. Él pasó, saludó brevemente y se le preguntó, bueno, ¿y ahora qué? Y dijo, bueno, el principio, claro, empieza otra etapa de su vida. En realidad, yo debo decir que en estos días estuve hablando con Biondi y en todo momento él dijo, yo no voy a renunciar, salvo que el presidente me lo pida. Por un tema de lealtad, no por estar es importante lo que estás aferrado a una silla, a un escritorio o a un cargo. ¿Lo podés decir? Por lo mejor yo te interrumpí, no se entendió el concepto, yo te interferí. Solamente si me lo pide el presidente. Exactamente. ¿Por qué? Pero por lealtad. Es un amigo muy cercano del presidente. Vino con él y se iba a ir si el presidente se lo pedía. El presidente se lo pidió y presentó la renuncia. Y esto es un diálogo que yo tuve con él. He conocido muchos funcionarios y debo reconocer que no lo notaba aferrado a la silla o atado a la silla. Lo notaba, sí, comprometido con la palabra, con la confianza y la amistad del presidente de la Nación, que es su amigo. Pero por lo tanto yo no lo voy a dejar, yo no voy a renunciarle, salvo que él me lo pida y él sabe que mi renuncia está a disposición. Bueno, hoy fue el día en el cual Biondi presentó la renuncia. ¿Estás tras alguna pista ahí que circula como rumor todavía? Y lo mismo acá lo tenemos a Claudio Saboya, lo tenemos al amigo Seferino Reato y la tenemos a Claudia Rucci. Así que todas y Mariana Contartesi, que también está. Así que, ¿te estás persiguiendo alguna pista? Bueno, todavía no está muy claro que vaya a haber anuncios en el día de hoy. Yo te diría, por la hora que es, por las negociaciones que hay, por los llamados que hay, telefónicos convocando gente, analizando, que me da la impresión que puede llegar a todos los anuncios, no solo de cambio de gabinete, sino también de medidas económicas, llevarlo al lunes. Eso es lo que circula en este momento
en la Casa Rosada. No es firme, estoy diciendo, son una de las tantas versiones. ¿Por qué? Porque, bueno, no es fácil conformar un gabinete que vaya a funcionar medianamente en armonía. Yo estaba escuchando antes y yo creo que la relación entre la vicepresidenta y el presidente está en un punto de tensión que no porque saquemos un funcionario y pongamos otro se va a rápidamente solucionar. Es un andar, es un camino que van a tener que hacer. Por eso también la conformación del reemplazo, por ejemplo, de Cafiero o, por ejemplo, en el Ministerio Interior, necesariamente tiene que conformarlo a los dos, porque son los dos el padre y la madre del Frente de Todos, que es el que tiene que dar una batalla para conquistar o volver a conquistar algunas voluntades que los votos que perdieron. Sí, ahora Liliana, Eduardo Bataglia te habla. Digo, ¿qué sería ir a modo de goteo anunciando la salida de los colaboradores del presidente? Buscar el equilibrio y en tal caso, ¿qué sería un gabinete equilibrado? Es que si no buscan el equilibrio, yo he hablado con todos los sectores en el día de hoy, y si no buscan el equilibrio, el daño más allá del país, los argentinos, se lo hace la propia fuerza. Está bien, pero es buscar un funcionario que funcione o alguien que esté alineado o más cercano a Cristina Fernández, que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que va a haber un equilibrio. Honestamente, lo que percibo de digamos, los tres sectores, querés, el masismo, por decir de alguna manera, cristinismo y el gobierno de Alberto Fernández, es buscar un equilibrio. No es fácil porque tampoco, a ver, convengamos, no tenés una fila de gente queriendo sumarse al gabinete tampoco. No, claro, Lili, pero... son tiempos difíciles. Lo que yo planteo, Lili, perdón, Jorge te habla. Claro, no viene fácil, ¿eh? Jorge te habla, Lili. Lo que yo planteo es lo siguiente: si el presidente queda muy debilitado porque Cristina le come todos los peones y Alberto no le come ningún peón a Cristina, la situación en la que queda Alberto es de una enorme debilidad para cualquier razón operativa posterior. Digo, Alberto viaja a otro país, ¿ok? En esta situación donde la vicepresidenta le come todo el gabinete y el presidente del otro país, X, se sienta a hablar con el tipo, le atiende el teléfono, le firman un documento, le sirven un café. Y sí, ¿cómo no va a ir? Si va de viaje, sí, ¿qué le va a decir? No venga usted. No, sí, lo que pasa es que el liderazgo de Alberto queda muy debilitado porque él no hace los cambios que él quiere ni cuando quiere, sino por imposición. Y es otra muestra de que Alberto es un líder débil. ¿Va a salir más débil? Sí. ¿Por qué? Porque fue derrotado el domingo. Él, la Cámpora, Cristina, todo el peronismo, o por lo menos todo el peronismo oficialista, va a salir más débil. La solución va a ser de compromiso, atada con alambre hasta el 14 de noviembre. A ver el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Ahora, con alambre, ¿podés hacer una campaña electoral donde tenés el objetivo de revertir un resultado que es bastante difícil? No, pará. Solución con alambre, pragmática. ¿Cuál es el milagro? No perder por mucho. Hoy por hoy, la derrota del 14 de noviembre es totalmente previsible, hasta por una cifra mayor. El milagro que debería esperar el gobierno es: vamos a hacer lo que podamos, no nos queremos, no nos respetamos, pero tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta no puede renunciar. ¿A dónde va Cristina? A tribunales si renuncia. Alberto tampoco. ¿A dónde iría Alberto? A ser el chivo expiatorio de esta crisis. Entonces, los dos tienen que seguir en sus cargos. No nos queremos. Solución de compromiso. Vamos al 14 de noviembre. El 14 de noviembre perdemos. Si son pragmáticos van a decir eso. Y después otra crisis. Viene otra Ahora, crisis. Liliana, hoy tuvieron una reunión Jorge Capitanich y el presidente de la Nación. ¿Capitanich va a ser parte de ese gabinete de equilibrio o equilibrado? No, o sea, la verdad me cuesta pensar. Yo te digo, hay un desfile de nombres, hay gente que ya dijo que no, y hay otros que, bueno, le gustaría estar. Hoy por hoy hay rumores. Yo te diría que veo factible una persona que puede integrar el gabinete
probablemente más vinculado a un ministerio, puede ser Scioli, seguro. Me parece que es una persona potable para ambos. Guzmán por ahora no está puesto en duda su puesto, su cargo. Su cargo, a ver, quiero ser más precisa, quizás su cargo sea desdoblado o él esté formalmente como ministro de Economía preocupándose de la deuda y venga alguien con un rango más poderoso o más empoderado manejando todo el tema económico. Porque el trasfondo de la carta de Cristina tiene dos aspectos. Y el más importante, a mi juicio, es el reproche que le hace Cristina respecto a, por culpa de haber manejado mal la economía, hemos perdido. Sí. Si bien acá dentro, en la Casa Rosada, dicen, bueno, no la estábamos manejando tan mal, pusimos el IFE, el ATP, etcétera, etcétera, y ahora se está recuperando la economía, la verdad es que hay acá una visión más optimista. Claro. Hasta las elecciones eran más optimistas. Liliana, ¿me permitís un segundo? Ahora las elecciones le dio un cachetazo a los dos. Digo, no lo mencionamos hasta ahora. A ver, Mariana, queremos saber tu impresión sobre el rol de Sergio Massa, porque también apareció mencionado eventualmente como ministro o futuro ministro. Lo mismo te pregunto, Claudio. A ver, Mariana. Sí, yo te aporto información de lo que hizo hoy Sergio Massa, porque en realidad Sergio Massa estuvo primero en su despacho en la Cámara de Diputados, todo el tiempo en diálogo con Máximo Kirchner, después se fue al Ministerio de Economía, o sea, tuvo una reunión con Martín Guzmán, y sobre todo porque hay que empezar a delinear en algunos proyectos de ley y en próximos anuncios económicos lo que tiene que ser el relanzamiento del gobierno, porque el relanzamiento del gobierno no es solo el cambio de gabinete, son las medidas económicas que hoy me decían dos personas muy vinculadas a Cristina Kirchner, una de ellas funcionario, que en realidad ya no están mirando la elección del 14 de noviembre, porque la elección del 14 de noviembre tienen claro que es difícil de revertir, que las medidas que hay que tomar no son cortoplacistas, son medidas de un relanzamiento de gobierno a 2 años. Me hablan de una reafirmación del modelo, Mariana. O sea, el presidente dijo, vamos a corregir los errores que tengamos que corregir, pero el modelo no cambia. No cambia el rumbo que se trazó el 10 de diciembre de 2019. Es decir, las medidas no tienen que ver con vamos a dar batalla en las generales, sino esto que acabas de marcar. Están pidiendo que cambie el modelo económico que se ha planteado ahora. No. Yo me refiero al modelo, a lo que trazó el presidente cuando asumió. Sí. Bueno, que eso fue una cosa sin pandemia y que a los 99 días decretó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo y ahí la historia cambió totalmente para el gobierno de Alberto Fernández. Pero con el rol de Massa hasta ahora estuvo en el Ministerio de Economía y después se fue al Ministerio de Trabajo a una reunión. Esto es lo que tengo hasta ahora, o sea, no hubo ni contacto con el presidente Alberto Fernández, ni ingreso a la Casa Rosada, ni ningún diálogo que lo vinculara a ser un ministeriable o estar dentro del gabinete. Un articulador, si se quiere. Claudio, ¿qué información tenés? Por favor. A Sergio Massa le han ofrecido varias cosas. Él trató de rechazarlas lo más elegantemente que podía. Hay un argumento político de peso que ustedes van a entender. Se viene un tiempo en el Congreso especialmente difícil para el oficialismo, justamente por los resultados que está sacando en estas elecciones. Por lo tanto, es necesario que haya un negociador de peso al frente de diputados, ya que en el Senado todo va a ser mucho más difícil todavía porque está Cristina Kirchner a cargo. Entonces, Massa es necesario en la Cámara de Diputados. Las leyes no van a salir con mucha facilidad. En Cámara de Diputados va a haber también candidatos o pretendientes de la oposición para las elecciones 2023 que van a querer levantar su perfil. Entonces, ahí tenés una parte del asunto. La otra es la crisis política, que ya sabemos que llegó a crisis institucional, fue manejada y está siendo manejada muy mal, con la misma impericia que se manejaron otras cosas. No puede ser, en términos políticos, que vos invites a 2 gobernadores
a la Casa Rosada, te saques una foto con ellos y cuando termina esa reunión, la foto difundida con Presidencia diga: a este señor le ofrecieron un ministerio y dijo que no. Claudio. Ese error no se puede cometer. Claro. No importa si ahora dice que sí, si no importa. Eso no puede pasar. Claudio. Hoy acaba de renunciar Juan Pablo Biondi, solo, aisladamente. ¿Y el resto? No, te decía, Claudio, ¿terminaste vos tu concepto? Quédate, por favor, quédate, por favor, te lo pido, por favor. Claudia. No, estaba pensando que no es casual que haya sido Biondi, ¿no?, el primero en pedirle la renuncia, porque la vicepresidenta en la carta lo nombra a Biondi y dice: no voy a soportar más operaciones de prensa en mi contra. Por lo cual, no estamos cambiando a un ministro que se supone que afecta en sus decisiones al común de la gente. Están sacando a alguien que ella dice que le afecta a ella en particular. O sea, es relación asimétrica, te diría eso. Me parece ¿no? que la jugada está más que clara, digamos. No, y es las necesidades del show que hablábamos antes. Además, cuando se dio el 48% del 2019, daba la sensación, era ficticio, con esa idea loca del peronismo unido, que Cristina tenía el 33%, es decir, la mayor parte de las acciones de ese 48%, y que el resto lo habían puesto Alberto y Massa, que en realidad no valen un dos mangos. Ahora que vuelven al 33%, Cristina queda claro que tiene el 100% de las acciones, de modo tal que la que habla, la que pide la cabeza de Biondi, es la que tiene el 100% de las acciones políticas ahí. Claro. Te hago dos preguntas, Claudia, o una por lo menos que engloba todo. Vos estás ubicada, te identificamos en el peronismo federal, que de alguna manera compone todo lo que se llama Juntos. La primera es, no te voy a preguntar si lo crees reversible el resultado, porque me vas a contestar que no. Pero el control del daño, ¿cómo crees que puede jugar con esto que estábamos hablando hace un ratito, no? Si arrancaron así, el daño va a ser muchísimo peor. O sea, peor va a ser el daño. Pero sin lugar a dudas, porque entiendo que no entendieron. No entendieron lo que les dijo la gente. La gente quiere vivir de otra manera. Y nos siguen contestando con esto que deja en vilo a todos los argentinos, que nadie sabe dónde está parado y para dónde vamos a disparar, y que lo maneja una señora y un señor presidente de la Nación que se hablan por tuit y por carta. O sea, esto no existe en ningún país del mundo. En cualquier otro país del mundo que pase esto, la gente estaría en la calle diciendo: el pueblo quiere saber de qué se trata. O sea, esto es una locura. Y el resultado de las elecciones no es un resultado aislado y asombroso. Cualquiera con sentido común que caminara a las calles, sobre todo la provincia de Buenos Aires, porque otra cosa que me llama la atención es que la presidenta dice: cuando se pierde una elección lo que se hace es cambiar el gabinete. ¿Y por qué no lo cambia Kicillof? El gabinete. Que perdió la provincia de Buenos Aires como nunca. No, él no. El presidente sí. Claudia, gracias. Seferino, control de daños, esto que le preguntaba a Claudio, en virtud de lo que estamos viendo esta tarde, enigmática y todavía con incertidumbre, ¿qué pensás que puede suceder? No, ¿qué está sucediendo? Que Jorge lo sabe mejor, pero cada día que pasa pierden, ¿cuánto? ¿3 puntos, 5 puntos, 2 puntos? Van perdiendo. Hoy la diferencia debe ser mayor que la del domingo. En realidad lo de Alberto Fernández es inexplicable desde la política, lo cual revela que él no estaba preparado para ser presidente. Él se encuentra con ese regalo de Cristina, arma un gabinete donde no tiene más que 10 amigos y ahora no se quiere desprender de esos amigos porque no ha hecho nuevos. Pero eso no es gobernar un país. Gobernar un país tenés que incorporar gente que no sea tu amigo. No es una fiesta. No es Olivos, la fiestita. Esto es gobernar a la Argentina. Entonces, ¿cómo él cree que no va a cambiar al jefe de gabinete? Es obvio que tiene que cambiar al jefe de gabinete. No puede cambiar al ministro de Economía, Cristina, porque nosotros tenemos una situación muy delicada en lo exterior y el hombre del Fondo Monetario Internacional es Martín Guzmán. Por lo tanto, yo creo que Guzmán va a seguir.
que Redrado puede ser, pero después del 14 de noviembre. Claro. Que Massa puede ser, pero después del 14 de noviembre. Es decir, Massa pensando en el 2023, que es su apuesta. Ahora, perdón, ¿Redrado conjugaría con la vicepresidenta Cristina Fernández al mando de un Ministerio de Economía? Mirá, yo creo que Cristina tiene un objetivo, que es salvar su libertad y la de sus hijos. No hay otro. Bien. Objetivo, foco. Rosario Ayerdi, por favor, buenas tardes. ¿Dónde estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos, aguardando a ver qué nos podés anoticiar, valga el neologismo. Sin duda la salida de Juan Pablo no tiene que ver con la derrota electoral del domingo, sino con la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde lo señala fuertemente como culpable de las operaciones de prensa contra la vicepresidenta. A ver, varios gestos de Juan Pablo Biondi que se diferencian del kirchnerismo, me parece, siendo ser el gobierno. Primero, le entregó la carta en mano a Alberto Fernández, es decir, no la hizo pública como esas cartas de renuncias a disposición hizo el kirchnerismo. Fue al despacho del presidente, estuvo hablando una hora allí, reconoce que este funcionario, yo diría, de máxima confianza, era hasta ahora de Alberto Fernández, que estuvieron hablando una hora en el despacho presidencial. Obviamente van a seguir teniendo ese vínculo porque Juan Pablo Biondi lo acompaña a Alberto Fernández no desde la presidencia, sino desde mucho antes. Y también ese escrito de renuncia indeclinable que Juan Pablo Biondi dice: yo no hago un show mediático, yo cuando me voy y digo que dejo el gobierno y hay que favorecer al presidente, es así. Sí. Me dicen que estaba muy golpeado desde que se conoció la carta de la vicepresidenta, me refiero a Biondi. ¿Cómo fue? ¿Pudiste cruzarte con él, hablar y bueno, cómo lo viste anímicamente al momento de tomar la decisión de renunciar? La verdad que estuvo mal en estos días, sobre todo por lo que genera, me parece, la carta de la vicepresidenta, que quizás hay veces que no somos conscientes lo que puede suceder con las palabras de la vicepresidenta, que sin mencionarlo, porque no pone nombre y apellido, inmediatamente obviamente que se sabía que se trataba de Juan Pablo Biondi. Sí, en las redes la verdad que fueron muy crueles algunas redes, algunos periodistas, algunos medios, con el vocero presidencial del lado del kirchnerismo. O sea, la verdad que lo acusaron fuertemente después del ataque de la vicepresidenta, por lo cual eso me parece que es lo que lo lleva a Juan Pablo Biondi a presentar finalmente la renuncia. Sabía que no tenía la simpatía de la vicepresidenta y Juan Pablo Biondi lo sabía desde hace años esto, o sea, no es la primera vez que se cruza con Cristina Kirchner. Eso no había dudas de que Juan Pablo Biondi decía todo el tiempo que en el kirchnerismo no lo querían, había poco vínculo entre un sector y otro, pero me parece que al hacerlo público, como lo hizo la vicepresidenta, sin duda fue un golpe para él, lo que generó la carta de Cristina Kirchner. Claro. Rosario, perdón, es probable, altamente probable, según me cuentan, que tengamos alguna novedad en el transcurso de la noche, digo, de la salida de otro funcionario cercano al presidente. Mira, lo cierto es que se está hablando de Santiago Cafiero, de qué pasa con el jefe de gabinete. Lo cierto es que, miren la paradoja del rol de Santiago Cafiero. Es el que está negociando la salida o el recambio de gabinete y es el que está negociando su propia salida. Porque Santiago Cafiero está hablando con el masismo y con el kirchnerismo, incluso se fue de la Casa Rosada varias veces para mantener reuniones con estos sectores, y en la lista, en la libretita que lleva, sabe que está su nombre y no tiene problema en que esté su nombre, el de Santiago Cafiero. Está tratando de negociar. Él quería que la salida se conozca hoy, que se resuelva hoy, pero me parece que esto ya va a depender más de los socios de la alianza que de él mismo. Pero Santiago Cafiero estaba dispuesto a resolver también hoy este tema. Rosario, muchísimas gracias por tu participación y, bueno, hasta cualquier momento. Gracias. Ahora quisiera escuchar un poco las síntesis y, bueno, si hay hechos nuevos, de parte de Claudio Saboya, nuestro querido Claudio. Claudio, a ver. Carlitos, mira, me parece que a veces a nosotros mismos el árbol no nos deja ver el bosque, porque estamos discutiendo ya por lo menos desde ayer, a un vocero.
El país está en una situación muy grave, hubo una elección donde el pueblo se manifestó, eso generó una reacción imprevista por el grado de virulencia de las partes dentro del gobierno, cómo se manifestaron, y ahora estamos hablando si el vocero es amigo, si no estaba, si se quería ir. Me parece que otra vez estamos cambiando el foquito del Titanic, a ver si ponemos de 75 o de 100. Creo que el volumen de lo que está ocurriendo pasa muy por arriba del señor Biondi. Me parece que también Cristina Kirchner, pese al foco tan grande que hizo en su carta, su profundidad, también de golpe se pierden detalles, se manifiesta su enojo personal con este chico Biondi, que la verdad que no cambia la aguja de la Argentina en nada, ni lo que siente la señora Kirchner, ni lo que haga o deje de hacer el joven Biondi. Santiago Cafiero ahí nos decía Rosario que muy denodadamente está tachando y sacando, poniendo nombres entre los cuales está el de él mismo. Me parece que seguimos recorriendo el zócalo de la política. Pero está bien lo de Cafiero, se va a asegurar un buen cambio por lo menos. Una embajada. No, un cambio, yo me voy, pero me voy a París, por ejemplo. A mí me resuenan las palabras de ayer del expresidente de Uruguay. Argentina es lindo, pero es desquiciado. Desquiciado es esto que está describiendo, que están describiendo acá. Mira, todas Carlos, las compañeras y los siempre compañeros. sostuve que cualquier movimiento político que se sume al cristinismo indefectiblemente se convierte en cristinismo. No sé por qué, pero tienen un poder de vaciar de sentido común a aquellos que incluso no lo son, pero vacían de sentido común. Por lo cual creo que esto y estas decisiones que se acaba de tomar da fe de eso y muestra quién nos va a gobernar los próximos 2 años. Una pregunta para Mariana y para Claudio. Espérate que la despido a Claudia porque tiene un compromiso y media. Claudia, gracias por haber estado con gracias nosotros. a ustedes por invitarme. ¿Querés decir algo más? No, simplemente eso, que me parece que si la solución que creen es agudizar más el cristinismo y el kirchnerismo, seguir emitiendo plata y siguen pensando que los votos de los que menos tienen se compran con dinero, están muy equivocados, la cosa no pasa por ahí. Gracias a Dios, los pobres tienen ambiciones de vivir en un país mejor y que sus hijos puedan estudiar y ser libres y conseguir trabajo, y esas son las políticas que hay que hacer. Yo, antes de despedirte, y vos me conocés, así que sabés que lo hago fraternalmente, la semana que viene se cumple un nuevo aniversario del asesinato de tu papá. Sí. ¿Qué estaría diciendo tu papá? No, la verdad que no. Si bien lo sé en la intimidad, o lo pienso o estoy convencida, no me gusta hablar de aquellos que no están y decir qué estarían haciendo o qué pensarían, pero sí estoy segura que mi padre no estaría al lado de gente que admira el marxismo y el comunismo y lo toman como eje para construir un país aliado de Venezuela, de Hamás y de aquellos países que creen en el comunismo seguramente y que atentan contra el pueblo sobre todo y que someten al pueblo. Me parece que en ese lugar sí seguramente no estaría. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Hasta ustedes. pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Me permitís, Carlos? Le pregunto primero a Claudio por un tema de tiempos, porque tiene se tiene que retirar. Y después quiero escuchar a Mariana con respecto a quién sería el sucesor de Juan Pablo Biondi. Y si es una decisión, ¿qué información tenés que se va a tomar pronto? Digo, era vital en la función que desempeñaba como secretario para el presidente Alberto Fernández, entonces uno imagina que en las próximas horas se abre un anuncio. Claudio. Para mí es la pregunta, la verdad que todavía no había ninguna resolución. Hasta hoy al mediodía Biondi no se iba. Está bien, pero ahora se fue. La pregunta Pensá es, que se habla de un experto en crisis. Un experto en crisis que trabajó ya con Alberto Fernández y con un gobernador de la provincia de Buenos Aires. No me hagas contestarte, Edu. ¿De quién es? No me hagas contestarte. No. Desconozco y sí tengo en cambio una lista de gente
que quiere estar lo más lejos posible del gobierno en este momento. Y da la lista. Porque pensá que es un gobierno cuyo debut va a ser una derrota electoral en noviembre. Entonces, todos te dicen... ¿Quiénes están en esa lista, Claudio? En noviembre hablamos, mirá lo que está diciendo. Sí, sí. En noviembre hablamos, pero bueno. Personas muy curtidas y sin estómago, contando a partir de ahora. A ver, ¿cómo hacemos la lista, Claudio? La lista y te vas. Mirá, no. Sobre todo son gobernadores, bueno, ya sabemos. Hay algunos intendentes importantes que te dicen, no, mirá, yo tengo que gestionar mi lugar. De ninguna manera, te agradezco mucho. Hubo algún sondeo, hasta donde yo sé también, con algún líder sindical para tratar de sumar representación sindical de algún, aunque sea simbólicamente en el gobierno. Nadie quiere, o sea, si hay un movimiento político en la Argentina que sabe cuándo hay que bajarse en lugar de subirse, es el peronismo. Carlos, explícalo vos. Yo me siento... Sí, lo que pasa es que a mí me da cierto pudor cuando hay que explicar, me da cierto pudor cuando hay que explicar lo del olfato del peronismo. Yo creo que el peronismo tiene otras cualidades, además de la sensibilidad del olfato. Pero ayer el presidente pero no es solo olfato, estuvo con el gobernador Uñac de San Juan. Realpolitik. Espérate un minuto, no te vayas, Claudio. Ayer el presidente estuvo con el gobernador Uñac de San Juan. Le ofreció al Ministerio del Interior. Es una afrenta para un gobernador ser ministro del Interior donde no tenés nada bueno que decir. No tenés plata, podrás tener que reprimir quizás. Uñac le pidió la jefatura de gabinete. El presidente le dijo que no porque no quería hacer cambios ayer en la jefatura de gabinete. Hoy no sé cómo seguirá la historia. Quiero decir, hay gobernadores que sí que aceptarían. Por ejemplo, la jefatura de gabinete es un cargo que el gobernador de La Rioja también quisiera. El gobernador de Tucumán también tiene un problema regional en su provincia. Está enfrentado con su vicegobernador. Uñac también querría para tener visibilidad nacional. Todos están pensando en el 2023. Saben que Alberto Fernández no va más. Va hasta el 2023 nada más. ¿Y el kirchnerismo va o no va? ¿Quién? ¿El kirchnerismo va más o no? El kirchnerismo fue derrotado ampliamente en la provincia de Buenos Aires. El hijo putativo de Cristina, que es Axel Kicillof, mostró que tampoco está. Está verde. Está verde. Máximo está verde también, hay que decirlo. Hay periodistas que creen que Máximo es un líder. Yo vengo sosteniendo lo contrario. Entonces el cristinismo y el kirchnerismo no tiene candidato para el 2023. Ahí estarían o Massa o algún gobernador si adquiere visibilidad, y no hay mucho más en el peronismo. Claudio, por sí o por no, ¿Capitanich está cerca en un eventual cambio en jefatura de gabinete? Sí, porque está dispuesto, es lo que no están otros. Claro. Marian. Él también, recordá que él volvió a sumarse al gobierno de Cristina Kirchner después de la derrota de 2013. Entonces tiene un antecedente. Mariana, la misma pregunta con respecto a... Sobre Capitanich, especulaciones. En la provincia no le fue bien en la última elección. Acá los gobernadores a los que se le ha ofrecido, por más que no tengan reelección o en algunos casos no les fue bien en su pago chico, solo lo podrían hacer por una vocación personal, que es el estilo de Capitanich, que ya lo ha hecho en otra oportunidad. Pero la realidad es que todavía no hay nada seguro. Son nombres y especulaciones que hay al respecto. Es más, se habló y se insistió con Uñac y desde el entorno de Uñac enfáticamente dijeron no en reiteradas oportunidades y durante todo el día. Y con Mansur ya está claro que todo está atado a una ingeniería política imposible, que es hacer renunciar al vice, sacarlo de fuego, nada, es una ingeniería política de la cual Alberto Fernández tampoco tiene tiempo para poder especular, tiene que definir ese rol que es clave en el gabinete. Gracias. Claudio, vos te tenés que ir. Solamente decime si ya pespunteaste un poco más el título y la bajada. A ver. Después de escuchar todo. No, mirá. O me robaste mi título por ahí. Me parece que lo difícil es volver a mensurar la importancia de las noticias de hoy. Me parece que lo último que ocurre nos distrae de lo más importante que ocurre.
Ahora lo más conmocionante hoy fue obviamente la renuncia de Juan Pablo Biondi, por lo que sabemos que significa para el presidente. Pero honestamente, al menos para mí, no es una pieza importante en la magnitud del juego que se está jugando. Y si yo tengo la misma información de que hoy no va a haber ningún anuncio, por ahí se apuran y lo logran, me parece que quieren atar el anuncio de cambios en el gabinete con alguna medida económica, que va a ser un aumento de las jubilaciones, alguna aspirina por el estilo. No hay ni dinero, ni ideas, ni intérpretes para algo más grande. Entonces, viste, aunque vos tengas una partitura que te gustaría tocar, no tenés la guitarra, ni mucho menos el guitarrista. Claudio, querido, muchísimas gracias. Seguí con tu trabajo, que todavía te queda un tiempo. Y bueno, después te veremos acá por el canal. Gracias, un abrazo grande. Mariana. Sí, no, quería preguntarle a Mariana, si, ya que está, le pedimos un título a Mariana también, ¿no? Bueno. Si en tu título, Mariana, aparecería Cafiero, digo, o en la cuerda floja, o renunció Cafiero. Digo, ¿qué data tenés a esta hora? Cafiero acuerda su salida con Alberto Fernández. Ah, bueno. Tituló, ¿eh? Pero, acuerda, o sea, pero está muy intransitivo. No, está bien. Mariana está diciendo... Profesor Capolongo, no me corrija. Claro, es un título. En el día del profesor te quiere corregir. No, ¿cómo la voy a corregir a Ahora, mi amiga Mariana, yo le propuse como título para Clarín a Claudio recién, Alberto se baja los pantalones. ¿Vos qué? ¿Lo imputarías o lo mandarías para adelante? Pero no, ese no lo pondría para Clarín, lo pondría para la revista Barcelona. Así que bueno, pero sería cierto. No, es fuerte, no, parece... No te parece para nada. ¿Me dejás volver al tema Cafiero? Mariana, vos decís que la ruta de Cafiero es la que hizo Biondi, es decir, de común acuerdo, despacho, charla con el presidente y salida. Es que, Edu, a ver, algo dijo Rosario Yerbi del primer planteo que yo hice. La primera renuncia que tenemos oficial indeclinable no estaba prevista hasta ayer a las 6:30 de la tarde. A las 7 Cristina Kirchner publica su carta y todo decanta en la salida de Biondi. Entonces, comparar las salidas de Juan Pablo Biondi con la de Santiago Cafiero eventualmente o la de otro ministro del gobierno, Alberto Fernández, no tiene comparación, porque la salida de Juan Pablo Biondi no era el recambio de gobierno que se estaba planteando desde el domingo en la derrota. Claro. Es decir, no estaba la salida de Biondi producto de la derrota electoral, no ahora por lo menos. Te diría que estaba primero la de Guzmán, con todo lo que ya contamos, que después finalmente en la carta Cristina Kirchner le dice: Alberto, relanzá el gobierno y ordená la economía con tu ministro. ¿Qué es eso lo que le está diciendo? O sea que con tu ministro es con Guzmán, ratificado, hoy con encuentros que yo les contaba con Sergio Massa también ahí en el Ministerio de Economía. Digo, y el tema Massa como dentro del gobierno como ministro, descartado. Yo lo tengo que decir, chequeado, con fuentes irrefutables. Pero el rol de Sergio Massa es presidente de la Cámara de Diputados, tercero en la línea sucesoria, de muy buen acuerdo y diálogo con Máximo Kirchner, donde la Cámara de Diputados que se viene va a tener más diputados opositores con los cuales hay que ir a una negociación y a un acuerdo permanente para que salga cualquier ley que el gobierno necesite. No va por ahí lo que necesita Alberto Fernández en este momento, y ratificado tampoco hubo un ofrecimiento para Massa dentro de este contexto. Mariana, querida, muchísimas gracias. Hubo la mejor intención en eso del título. Había una picardía, te quiero mucho. Nos vamos a seguir viendo en estos días agitados. Un beso grandote. Querido, vamos con la postilla, urgente. Cortita, en las próximas horas podemos ver que Alberto solamente entrega piezas. Y entonces, en serio, mi título para el diario se confirma. O podemos ver ojo por ojo, o pieza por pieza. Carlos, un escenario para que Alberto salga dignamente de esto es Biondi por Vallejo, es Cafiero por Guado de Pedro. Y terceros nombres para cubrir el lugar. Todo lo que no sea para Alberto poder meter algún gol es todo signo de debilidad y es patinarla 2 años más.
Espérenos, ya volvemos enseguida con la parte final, conclusiones y la última novedad. Final de Viviana con vos, a la que le mandamos un beso y que el lunes esté aquí. Y cuidate y descansá. Hola, vamos a buscar. Sí, vamos a buscar. Hola, vamos a buscar. Seferino, a ver, entre conclusiones, por un lado, pensamientos, noticias. Mirá, yo creo que la crisis no debería pasar del fin de semana, pero con la calidad del liderazgo que tenemos no se puede asegurar nada. En las crisis, la calidad del liderazgo es clave. Fíjate, derrota monumental, el presidente ya el lunes tendría que haber hecho cambios. ¿Por qué? Porque, como vos decías, hay que solucionar los daños, corregir los daños. Sí, además en un sistema democrático estable, normal, vamos a decir estable, ni siquiera esa escena original debió haber sido el lunes, y no la quiero parafrasear a la diputada Vallejos, pero en el escritorio presidencial tenían que estar las renuncias de todos los ministros y subsecretarios. Digo, esto es... Sin dudas. Ahora, que de en hecho esta ya estaba, crisis, ¿no? fíjate que todos tienen razón cuando hablan del otro. Cristina tiene razón en lo que dice en la carta ayer, pero hablando de los otros. Alberto tiene razón cuando habla de Cristina, pero no se autocritican. Se va, perdóname que te interrumpa, pongo la leyenda, se va Juanchi Zabaleta, otro de los que estuvo mucho en estas negociaciones. Ahora no sabemos qué es lo que puede ocurrir. ¿Querías decir algo, Juan? Perdón si te interrumpí. No, por favor. No, ustedes hablan del control de daños. Esto es el descontrol de daños, en realidad, No, porque bueno. la realidad es que, a ver, para hacer un raconto, sale Juan Pablo Biondi, si se confirma la salida de Santiago Cafiero, Alberto pierde 2 de sus soldados más fieles, y si además se 2 confirma... de los nombrados, además, seguro, con lo cual estás dando implícitamente la sensación... Está frito, de que Cafiero nos está frito, estás- Juan. y si se confirma el ingreso de Capitanich, recordemos que Capitanich fue jefe de gabinete en el 2013 de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es el que rompió, recordarán ustedes, un acto El que... diario. El diario Clarín ahí frente a En las una cámaras, conferencia ¿no? de prensa. Con lo cual, Alberto Fernández cada vez más solo y Cristina, obviamente, cercándole con sus soldados el poder, cercenándole cada vez más el poder, debilitando la autoridad de Alberto Fernández cada vez más, ¿no? Es lo que sí, y decime, y el otro aspecto, el aspecto judicial, Bueno. digamos, ¿hubo cambios? Porque creo que hubo algún movimiento. Por estas horas, recordemos que en la causa que investiga la ruta del dinero acá, en la cual Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos, Cristina Fernández tenía una falta de mérito, que para la gente que nos entienda es que no está ni procesada ni sobreseída. Tienen que seguir investigando. Pero esta falta de mérito se la concedieron hace casi 1 año y medio la Sala 2 de la Cámara Federal. Con lo cual, por estas horas, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner estaría pidiendo el sobreseimiento definitivo de ella. ¿Qué incidencia puede tener la cuestión política sobre esta resolución? Que es un derecho que le asistiría a Cristina Fernández de Kirchner por el tiempo transcurrido. Y además, 2 cuestiones más que son fundamentales. No se habla de los funcionarios judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, Carlos Zanini, que es el procurador del Tesoro, y Juan Martín Menas, que es el viceministro de Justicia, que son intocables para la vicepresidenta, ¿no? Claro. Tenemos que... te quiero preguntar en función de lo judicial hacia lo político, pero la causa de Otesur, por ejemplo, ¿no? Por tomar una causa, ¿será el símil de Río Tercero para Menem? Digo, años y años y años. Y depende cómo le vaya a la vicepresidenta. Hoy por hoy le está yendo mal, la derrota es muy grande. Vamos a ver, creo que los jueces federales nuestros y los fiscales se mueven al ritmo de la política. Si la ven débil, van a ir a por ella. Y si la ven fuerte, ella se va a beneficiar. En eso ella tiene razón. Pero ese esquema judicial lo creó la política. Es una reforma pendiente. Absolutamente. Y alguien que evidentemente no conoció la génesis y el trayecto de eso, nombraba como si fuese de otro gobierno una presidenta de un partido de oposición.
Bueno, no queremos más servilletas. Se olvidaba que participó del gobierno de la servilleta, digo, porque acá todos tienen una memoria media frágil. Pero la crisis es muy grande. Muy grande. La muy reforma de la justicia, no sé qué dice el Bueno, doctor, este es el una tema, cuestión este pendiente. es el tema, pero no se animan, es que porque va a Macri quedar tendría que pendiente. haber puesto en comisión a los A ver, jueces. Carlos, a Cristina le queda la causa memorando con Irán, la ruta del dinero acá, son las causas y Otesur. Son los cabos que le quedan sueltos, ¿no? El colofón, no calefón, colofón. Hablábamos en el corte, me preguntaba Seferino qué hubiera dicho mi Tu padre. papá, me encanta, sí. Y no lo tengo que inferir ni imaginar porque me lo dejó dicho. Papá falleció el 1 de junio. ¿Qué te dijo don Jorge? ¿Querés que te diga la versión blanda o la versión tal cual como lo dijo? No, como lo dijo. Tal cual. Termina como el culo. Bien. Me dijo. A este hombre no le da ni para hacer cámpora, me dijo. No le da ni para Ojalá hacer cámpora. podamos encontrar un camino que sea más, yo diría, mejor para todos los argentinos en el marco democrático que hemos logrado conseguir todos. Y bueno, terminamos, nos vamos y nos encontramos, Dios quiera, el lunes ya con Viviana. Y un excelente programa para Bataglia, que está suplantando a Luis Novarecio y a todo su equipo. Saludo y buen programa. Buen fin de semana.